Estamos en Santa Cruz de Lorica, Colombia, en el antiguo barrio El Tejar, que hoy se llama Barrio Navidad, donde naciera el ilustre personaje Manuel Zapata Olivella. Este es un patio que evoca la tierra mojada de Manuel Zapata Olivella. Hoy hablaremos sobre algunos aspectos de su vida y de su obra. Acompáñennos. Hablaremos hoy de Manuel Zapata Olivella, este hombre polifacético que transitó por muchos mundos, por muchos universos. Manuel nació en el año de 1920 en Santa Cruz de Lorica, Colombia, y como dijimos al comienzo, en el antiguo barrio El Tejar, que hoy es el barrio Navidad. En el año de 1948, un 24 de diciembre, ocurre un incendio en el barrio El Tejar y luego ese barrio resurge de las cenizas y toma el nombre que actualmente tiene. Manuel nació en lo que conocemos como la Casa Escuela de la Fraternidad. Allí su padre Antonio María Zapata Vázquez había logrado convocar a una gran tertulia de amigos. Se llegó inclusive a imprimir un periódico, un semanario con el nombre de Alma Nueva, y también se logró imprimir en esa Casa de la Fraternidad lo que se llamó el periódico Rojas Garrido. Antonio María Zapata Vázquez llega de Cartagena y encuentra en Lorica las condiciones para poder crear ese círculo de amigos, eso que se llamó el Círculo de Estudios de Lorica, en donde estaban otros grandes personajes como Jesús María Lugo, José Dolores Sarante, que mantenían con ellos cierta afinidad ideológica, eran unos amantes de la literatura. En esa Casa Escuela de la Fraternidad, donde Manuel pasó parte de su primera infancia, se escuchaba hablar de los grandes escritores como Víctor Hugo, como Perrault, como Voltaire, como Spencer, entre muchos otros. Allí está la familia Zapata hasta 1927, en virtud de la muerte de uno de sus grandes amigos, Jesús María Lugo. Antonio María decide regresar a Cartagena. Ya en Cartagena empieza una nueva vida para los Zapata Olivella, para todos los hermanos y para Edelmira, su madre, y el mismo Antonio María. ¿Por qué Manuel fue un hombre lleno de tantas energías? Precisamente porque él creció en un medio en donde se leía, en un medio en donde se discutía, se debatía, y recibió el influjo de ese padre librepensador, por un lado, pero también por el lado materno, recibió la potencia de las creencias africanas, de esa cultura que había llegado en los barcos, en las bodegas negreras, de esos millones de seres humanos que habían sido secuestrados en África. Vamos a empezar a hablar un poco de la ópera prima o de la primera novela de Manuel Zapata Olivella, Tierra Mojada. Se publica en 1947 cuando Manuel es apenas un joven de algo más de 20 años. Esa obra es una fotografía de la gran lucha de los campesinos en el Sinú y de manera muy concreta en la zona delta de la cuenca baja del río Sinú. Hay unos personajes que recrean esos conflictos y esas luchas. Por un lado, Gregorio Correa con su familia intenta recuperar un espacio en donde él pueda subsistir con sus hijos y con su mujer Estebana, y por otro lado tiene un oponente, Jesús Espitia, que con todo su poder intenta desplazarlo a él y a todo aquel que pretenda hacerse a un lugar en ese espacio de la zona delta del Sinú, y que tomó el nombre de Los Ecos, en donde ellos lograron cultivar y cosechar el arroz. Esa obra tiene algo de particular, y es que Manuel, cuando sale en sus primeros viajes, la lleva en su mochila, y esos borradores
fueron conocidos por un gran escritor llamado Ciro Alegría. Ciro Alegría logró revisar la obra de Manuel, darle unos consejos, unas sugerencias, y con la fortuna del escritor Manuel Zapata Olivella, se logra de que el prólogo sea escrito por ese gran narrador como lo fue Ciro Alegría. Tierra Mojada, siendo la ópera prima de Manuel Zapata Olivella, se constituye como la primera denuncia que Manuel hace sobre un tema tan sensible como el tema de la tierra. Después de Tierra Mojada, llega entonces el resultado de lo que fue la aventura, el viaje de Manuel, en ese vagabundaje que él tuvo y que necesitaba hacerlo para explorar tantas culturas, pero al mismo tiempo era una manera de él autorreconocerse. Manuel llegó a hacer una gran etnografía en distintos pueblos y culturas, pero también él intentaba buscarse a sí mismo, saber cuáles eran sus raíces. Manuel se estaba haciendo muchas preguntas. Seguramente aquella experiencia que vivió en Bogotá de sentirse ese hombre negro en Bogotá estudiando medicina, en esa capital de de los años 40, en donde se daban tanto esos brotes de racismo. Manuel siente eso, por cierto momento se siente un hombre fuera de lugar y entra en ese autoexilio inicialmente por algunas regiones de Colombia, empieza a hacer ese vagabundaje y luego decide Manuel irse para los Estados Unidos. Y esa es una experiencia de Manuel única, irrepetible, excepcional, de convivir con afro-norteamericanos que vivían una vida miserable, por ejemplo en el Harlem olvidado, que lo escribe en una de sus obras más importantes de ensayos. Y allá en ese Harlem, Manuel tiene contacto con Langston Hughes, que era el gran líder del renacimiento de Harlem. Hombres interesantes, apasionados por el jazz, por la poesía, por la literatura. Langston logra darle hospedaje a Manuel por cierto tiempo y después él se lanza a las calles de Nueva York y vive Manuel una experiencia de alguna manera muy particular. De allí, de esas experiencias, resultan entonces Pasión Vagabunda, resulta Hotel de Vagabundo, que es una obra de teatro en donde él recrea personajes inspirados en situaciones difíciles que vivieron muchos de los que estaban hospedados en aquel hotel en donde él pasó parte de sus días. Y no conforme con eso, Manuel sale de Nueva York, hace otros viajes, va al sur de los Estados Unidos, le toca en algunos momentos confrontar a algunas personas racistas, tiene discusiones con alguien que no quiso venderle unos huevos fritos, se niega a darle el puesto en un bus a una mujer blanca, va y participa de un congreso de negros en el sur de Estados Unidos y entonces Manuel empieza a llenarse de ese gran ímpetu, ya no del viajero que quería explorar y conocer, sino de tomar partido. Manuel Zapata Olivella también es un versátil narrador de cuentos. Podríamos citar algunos. Un galeón sumergido, que es una gran pieza en donde él logra construir a un personaje de una manera admirable. Un hombre que vive a la orilla del mar, en un puerto, pero que lleva una vida precaria. Y él logra incorporar ese personaje a la vida marina. Es un ser humano más del mar que de la tierra. Pero lo que llama la atención es la calidad con que Manuel logra escribir ese cuento. El lenguaje que usa, su retórica. Y no descuida en ningún momento lo que siempre a él le obsesionó, es decir, denunciar. Hablar de los personajes marginales. Plantear la vida que llevan aquellos personajes ignorados por la sociedad. Este hombre cuenta de que encuentra un galeón en el mar, nadie le cree, no le creen los que conviven en el puerto, los amigos con los que él departe, tampoco le cree la institucionalidad pública
y entonces él termina incorporado a esa vida submarina en donde está su galeón. Y entonces uno se da cuenta que personajes como el buzo del galeón sumergido están presentes en otros cuentos de Manuel. Y también están presentes, obviamente, en algunas de sus novelas, por esa gran preocupación que tenía Manuel de mostrar a los personajes marginales que viven luchando constantemente por sobrevivir. Otro cuento de Manuel es Un extraño bajo mi piel. Ahí se plantea el gran conflicto de lo étnico-racial. Su personaje entra en una especie de esquizofrenia y quiere entrar en un proceso de blanqueamiento. Más adelante, después que logramos pasar por esa trama, también lograda por Manuel, el personaje entiende que está hecho de muchas cosas y que no necesariamente tiene que acudir a ese blanqueamiento. Entiende al final del cuento que puede tener una parte de negro y una parte de blanco. Entonces es un cuento que recomendamos para analizar ese tema de lo étnico-racial. Y dentro de los grandes cuentos de Manuel no podemos olvidar aquel que trata sobre el tema de la violencia. Es un cuento titulado Un acordeón tras la reja, en donde el personaje Pacho Rada es de alguna manera presionado por quien representa la autoridad militar para que se ponga al servicio de él. Y lo más interesante de este cuento es que la comunidad logra rodear al personaje Pacho Rada, y entonces desde ese momento empezamos nosotros a analizar cómo desde la música, desde este acordeonista, Manuel está invitándonos a una reflexión alrededor del tema étnico-racial también y el tema de la identidad en términos mucho más amplios. Muy bien. Y bueno, después vinieron otras etapas de Manuel altamente productivas. Hay que destacar aquí novelas como En Chimá nace un santo, que es definitivamente un trabajo bien interesante que plantea todo el tema de la religiosidad popular. Manuel pone en contraste toda una herencia colonial occidental junto con esas creencias populares frente a ese pensamiento mágico religioso de la gente de un pueblo del Caribe colombiano que es el municipio de Chimá, en el resguardo indígena Zenú. Y también queremos recordar que otra de sus grandes obras tiene que ver con Chambacú, Corral de Negros. Una novela que también plantea el tema de la tierra, ya no como tierra mojada, que lo hace en un contexto rural, de reivindicación de espacios por parte de los campesinos, luchas agrarias, sino que Chambacú, Corral de Negros es una lucha en un contexto urbano. Y precisamente en la ciudad de Cartagena, en donde hay un enfrentamiento entre sociedades, entre grupos humanos, que unos están en desventaja con relación al otro. Y una cosa que tenemos que rescatar de Chambacú, Corral de Negros, es que no solamente hay una persecución, una presión desde afuera, desde la alta sociedad de ese momento, sino que internamente también se viven unos conflictos de violencia, sobre todo en el sujeto femenino. Es altamente violentado y vemos como algunos personajes femeninos, como las Rudecindas, les toca vivir dramas difíciles, que son sometidas a la prostitución. Otras mujeres quedan embarazadas como madres solteras y les toca trabajar para poder sobrevivir. Y ahí está un personaje que nosotros no podemos echar de menos, Máximo, ese hombre que acude a los libros, que ve en ellos como la luz, como la posibilidad de que su comunidad y él mismo puedan de alguna manera salir de esa ignorancia, por decirlo de alguna forma, y puedan llegar a tener un sentido crítico sobre la situación
que los estaba afectando. Lamentablemente Máximo tiene un final trágico, pero aquí quiero recordar que podemos establecer una línea de correlación entre personajes como Máximo, como Eugenio, que está en Hotel de Vagabundo, y como el profesor Marco Olivares, que es aquel hombre que acompaña, que asesora a los campesinos en tierra mojada. Manuel siempre nos trae un personaje que nos dé la luz, es decir, alguien que recuerde lo importante que es estudiar los libros, ilustrarse como una herramienta importante para enfrentar esas dificultades. Viene una etapa de Manuel bien interesante y en donde tiene mucho que ver el contexto del Sinú y el municipio de Lorica, aquí en Colombia. Y es un proyecto relacionado con Radio Foro Popular. Manuel también fue un gran radiodifusor cultural. Al comienzo de estas intervenciones decíamos que Manuel era un hombre polifacético. Efectivamente, fue un dirigente cultural, Manuel fue un editor, porque no podemos tampoco dejar atrás que él logró sacar adelante un proyecto con las uñas, llamado Letras Nacionales, en donde convocó a muchos escritores que para el momento empezaban y que luego se convirtieron en célebres. Muchos de ellos lograron alcanzar la cúspide en la literatura, pero pasaron por allí, por ese proyecto que Manuel tenía en Bogotá y que se llamaba Letras Nacionales. Entonces este era un hombre que se movía en distintos campos y como radiodifusor entonces trae al municipio de Santa Cruz de Lorica la emisora Radio Foro Popular, que era por un lado un proyecto radial, pero por otro tenía un componente etnográfico que consistía en visitar las comunidades, recuperar esa información, pero devolvérsela a la gente. Entonces se hizo un programa llamado Dialogando con los Radioforos, que consistía en visitar distintas poblaciones en municipios del Bajo Sinú, grabar cómo eran los oficios de esos campesinos, las leyendas, los mitos. Todo eso Manuel lo convertía más adelante en unos libretos que eran grabados en un radioteatro en esa emisora de Radio Foro Popular, en donde 3 personajes interactuaban, 2 campesinos y un profesor, interactuaban para que los campesinos pudieran de alguna manera beneficiarse con eso que ellos habían entregado y con lo que Manuel también aportaba a esos libretos en un convenio que habían desarrollado con una entidad importante acá en Colombia. Radio Foro Popular contribuyó mucho a que se mantuviera la interlocución con campesinos, indígenas, afrodescendientes de distintos lugares del Bajo Sinú, pero de manera muy especial en las zonas rurales de esos lugares. Era una experiencia interesante de conversaciones, de sentarse para poder tener diálogos directos con personas en Tuchín, San Andrés de Sotavento, en San Antero, en muchas zonas en donde nunca antes seguramente había llegado un proyecto tan innovador como este que se llamó Radio Foro Popular, y queremos insistir que seguramente fue la primera propuesta de radiodifusión cultural que Manuel o que persona alguna haya traído a nuestro municipio o a toda la región. Ya Manuel había trabajado con la Radiodifusora Nacional, tenía una experiencia bien importante con su hermana Delia en Bogotá, y de alguna forma eso que Manuel hace en Lorica, hace en los demás municipios del Bajo Sinú, es la continuación de su deseo de que la radio estuviera al servicio de la gente y que fuera un canal educativo, cultural, y que se pasara de unas emisoras eminentemente comercial a unas emisoras que tuvieran más un sentido pedagógico, educativo. La radio en Colombia ha cumplido un papel fundamental en ese sentido, y creo que Manuel lo que hizo fue extender hacia estos lugares esa intención de una radio absolutamente educativa. Lamentablemente
Radio Foro Popular, que funcionó en la década de los 80, tuvo que cerrar por algunos inconvenientes, por la falta de recursos. Ellos habían tramitado este proyecto a través de la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, pero lamentablemente en el contexto local no encontró el apoyo suficiente que pudiera mantener financieramente a Radio Foro Popular. Manuel siempre luchó con sus propuestas. Eso le ocurrió también mucho con Letras Nacionales, que él hacía una gestión, le tocaba agenciar esa revista Letras Nacionales con algunas pautas en Bogotá, y en algunos momentos Manuel le tocó parar el proyecto precisamente por la falta de recursos. De todas maneras, nos queda a nosotros ese legado, tanto de Letras Nacionales como de Radio Foro Popular, como testimonios de ese Manuel que también estaba preocupado por difundir gran parte de nuestra cultura, de nuestra literatura, de los saberes ancestrales, del conocimiento científico también de alguna manera, y él sabía moverse entre las dos cosas. Manuel fue un hombre que se educó, que pasó por la academia, pero que también bebió mucho de los saberes populares. Creo que en él tenemos un ejemplo muy, pero muy excepcional, como muchas otras figuras en este país, por ejemplo, Orlando Faz Borda, que vieron en la etnografía una posibilidad de entender a la gente marginal, de valorar altamente todo ese cúmulo de riquezas culturales, de esa sabiduría de la gente normal. Manuel siempre estuvo en función de eso. Y un buen ejemplo sería hablar de lo que hizo con su hermana Delia Zapata Olivella. A Delia no la podemos desconocer en este proceso. Una mujer que desde muy joven iba a San Basilio de Palenque, entraba a los patios, conversaba con la gente de esa población, participaba de alguna manera, observaba, bebió mucho de la ritualidad de Palenque, y ese espacio de Palenque estimuló en Delia Zapata y en Manuel una cosa grandiosa que vino después, que fue la gran gira por el mundo. Se convirtieron en unos diplomáticos, por así decirlo, de la cultura popular colombiana en todos los continentes. Todavía nos estamos preguntando cómo hizo Manuel Zapata Olivella y su hermana Delia para llevarle al mundo, a todos los continentes, esa cultura que ellos llamaban la cultura de los iletrados, de los analfabetos. Logran recuperar o logran identificar a los campesinos que tenían habilidades, que eran actores naturales, músicos. Allá, por ejemplo, para el caso de lo que fueron después los gaiteros de San Jacinto, descubren grandes músicos en la zona del Canal del Dique, en el departamento de Córdoba, también lo hacen en el Pacífico, y entonces van por el país haciendo un rastreo de esa gente anónima que tenía muchas cosas por dar, y nace ese proyecto de danza-teatro que ellos en los años 50 lo muestran al mundo, en todos los continentes, y en eso tenemos que hacer mucho énfasis. Pero después de ese recorrido por distintos lugares, por distintos países, vino en la década del 70 algo que se llamó el Teatro Anónimo Identificador, que iba en la misma línea precisamente de hacerle un llamado a esos danzarines, actores naturales, y se hicieron trabajos en donde muchas veces ni siquiera se requería de un libreto escrito para que ellos lo memorizaran e hicieran su representación, sino que era un trabajo en un gran equipo de teatreros, de antropólogos. Todo ese equipo acompañaba a Manuel haciendo lo que se llamó el Teatro Anónimo Identificador. Recogieron muchos trabajos de la tradición oral en zonas diferentes de Colombia, y en el municipio de Tierra Alta, en la zona rural, recogieron una historia titulada Rambao. Eso se logró montar
en compañía de Delia Zapata Olivella. En los años 70 se hace una gran representación en Lorica, se lleva también a Montería e inclusive a Bogotá. Era fascinante ver cómo Delia y Manuel reunían a todas esas personas que llevaban una vida corriente y normal, modistas, amas de casa, en fin, los incorporaban a su grupo y de allí surgía entonces eso que se llamó el Teatro Anónimo Identificador. Hacían los ensayos en Lorica, preparaban su trabajo y luego entonces venía ya la puesta en escena que sorprendía mucho a los loriqueros en esos años de los 70. Entonces, el Teatro Anónimo Identificador hay que recordarlo como un proyecto único, que no ha tenido todavía, no hemos visto algo similar particularmente en Colombia. Entonces, allí se rescata toda una tradición de la cultura popular y se capitaliza a través de la danza, teatro y de muchas otras formas. También lograron ellos sistematizar a través de fichas esa información. Hoy en día, parte de esa información se encuentra fuera del país y necesitamos que también existan centros de documentación en donde se puedan hallar esas valiosas informaciones. Bueno, recordemos que la gran obra de Manuel Zapata Olivella es Changó el Gran Putas. Toda la crítica se ha volcado alrededor de esa obra. Es una obra que recomendamos leer, pero que para llegar a ella hay que primero hallar ciertas referencias, entrar en unas prelecturas, porque es de un gran nivel. Changó el Gran Putas fue publicada en el año de 1983. Alrededor de ella se han dicho muchas cosas. Queremos aquí contar un episodio que marca mucho lo que Manuel logró después en su producción con Changó el Gran Putas. En el año de 1974 Manuel visita Senegal. En ese momento el presidente de Senegal era el poeta presidente Léopold Sédar Senghor. Era un hombre que se identificaba con todo lo que estaba haciendo Manuel, comprometido con la literatura, por supuesto. Manuel estaba interesado en visitar lo que se llama la isla de Gorée, en Senegal, allí en la casa de los esclavizados, a donde llevaban muchísimos de los hombres y mujeres que eran secuestrados en distintas aldeas de África, los encadenaban para luego meterlos allí en las bodegas negreras y transportarlos por el Atlántico hasta distintos lugares. Y Manuel entonces decide pasar una noche en la isla de Gorée, precisamente en la casa de los esclavizados. Obtiene el permiso de su amigo, presidente y poeta Léopold Sédar Senghor. Pasa la noche. Siempre narró que fue una noche en donde él fue tocado, por decirlo de alguna manera, por uno de sus ancestros. Y al ser tocado Manuel por uno de sus ancestros, durmiendo en ese lugar desnudo de la casa de los esclavizados, entonces se le revela a él gran parte de lo que después se convirtió en Changó el Gran Putas. Para dar origen a Changó el Gran Putas, Manuel elaboró aproximadamente 15.000 fichas. Y hay que agregar que también los viajes, las interlocuciones que tuvo con muchas personas, esas lecturas de contexto, eso de reencontrarse con su África, de alguna manera fueron nutriendo ese proyecto tan monumental que se llama Changó el Gran Putas, que como ya dijimos data de la década de los años 80. En Changó hay personajes como Simón Bolívar, José Prudencio Padilla, los grandes líderes de la revolución y de la independencia de Haití, Malcolm X, es decir, Manuel
hace un viaje por las Américas y entonces uno puede ver que en Changó está la diáspora africana, pero también están aquellos personajes icónicos de la libertad. Manuel empieza a mostrarnos una obra decolonial, es decir, una nueva historia, lo que nunca antes se había escrito, lo que no se había contado, una narrativa absolutamente distinta de toda la leyenda rosa, de todas las historias que fueron contadas desde afuera, desde Europa. Ya entonces viene Manuel a narrarnos cuál fue el gran viaje, la gran diáspora de esa comunidad inmensa de africanos, mujeres, hombres y niños que fueron de alguna manera arrancados de su lugar natal. En Changó, el Gran Putas, entonces decíamos que desfilan personajes icónicos. Incluye personajes de Brasil, también nos trae personajes de México como José María Morelos, que son absolutamente representativos para la historia de esos países. No hay que olvidar que Changó es un gran canto, es epopéyico. Con los años seguramente esta obra pasará a ser parte de las grandes epopeyas de la literatura universal y, por decirlo de mejor manera, pluriversal, utilizando un término que es más consecuente con ese pensamiento de Manuel Zapata Olivella. Manuel siempre estuvo viajando, toda su vida fue un periplo, un largo viaje, desde su niñez, inclusive cuando salía de la casa escuela de la fraternidad y entonces iba a ver el río con sus hermanos, recorría las calles de su barrio, del antiguo El Tejar, y siempre estaba con esas inquietudes de querer conocer, de explorar, de salir, de caminar. Y ya al final de sus días, él decide que su cuerpo al morir fuera cremado y que sus cenizas fueran vertidas en el río Sinú. Ese río de su infancia, el río de toda su vida, esas aguas a las que Manuel siempre volvió, lo que nunca él pudo olvidar, su Sinú entrañable, su tierra donde Manuel pasó esa primera infancia en el antiguo Tejar. Las cenizas fueron traídas a Lorica en noviembre del año 2004 y se cumplió efectivamente eso que él quería, que las cenizas viajaran por el río Sinú y que llegaran entonces al mar, que en la zona delta se incorporaran al Atlántico y que en ese viaje él pudiera encontrarse con todos aquellos hermanos suyos, ecobios, muchos de ellos que eran lanzados desde las bodegas negreras al mar porque iban enfermos, porque ya no eran útiles para los propósitos que se habían trazado aquellas personas que estaban encargadas de transportar a esos seres humanos. Y entonces Manuel, en ese viaje por el mar, llega hasta África para incorporarse a un árbol sagrado del baobab. Vamos a pensar en el árbol de baobab y en aquella anécdota donde el escritor de Lorica, David Sánchez Juliao, viaja con él hacia una población cercana llamada San Sebastián. Él le señala un gran árbol que ven a la orilla del camino y le dice: ese es un baobab y yo cuando muera voy a ir a morar, voy a vivir en ese baobab, porque el baobab es el lugar desde donde nosotros podemos vigilar a los vivos, cuidar de nuestros hermanos vivos. Manuel viaja con sus cenizas por el río Sinú y se incorpora a su África amada, a la tierra de los ancestros. En Changó hay precisamente un canto en donde un personaje quiere ser reconocido, allí a la sombra de un baobab. Vamos a leer un fragmento precisamente de Changó el Gran Putas. Padre
Kisi-kama, despierta. Quiero que pongas en las cuerdas tensas de mi cora el valor, la belleza, la fuerza, el noble corazón, la penetrante mirada de Silamaka capturando la serpiente de Galamani. Soy Nagafua, hijo de Kisi-kama. Reconóceme, Padre. Soy el pequeño que cargabas a la sombra del baobab de profundas raíces, en cuyas pesadas ramas dormían y cantan los héroes del Mandingo. La cora narra, cantará la historia larga, la historia corta, la larga historia de Nagó el navegante. Dame, Padre, tu palabra, la palabra evocadora de la espada de Sonjata, la sangrienta espada cantada por tu cora, la que bañó en sangre el suelo de Krina solo para que Changó Sol todas las tardes allí manchara su máscara roja. Padre Kisi-kama, despierta. Aquí te invoco esta noche. Junto a mi voz, tus sabias historias, mi dolor es grande. Seguro que esto nos recuerda mucho a esa noche en la isla de Gorée, en donde Manuel sintió que fue tocado por sus ancestros y se empiezan a revelar entonces los códigos de esto que se tituló Changó el Gran Putas. El año 2020 fue declarado por el Ministerio de Cultura como el del bicentenario de Manuel Zapata Olivella. Eso es algo bien interesante en lo que todos tenemos que trabajar. Pero también es cierto que después del 2020 queda la tarea de continuar divulgando la obra de Manuel, leyéndola, estudiándola, acercar a los niños, a los jóvenes, a todo lo que él nos dejó en literatura, en ensayística, en obra etnográfica, en fin. Tenemos la suerte de que Manuel se movió por distintos géneros. Podemos encontrar a un Manuel en Fábulas de Tamalameque, podemos encontrar a otro en los ensayos que han sido publicados sobre lo que hizo en Bogotá. Encontramos letras nacionales, novelas, cuentos, todo lo que está vertido en las fichas etnográficas que Manuel logró recuperar, sistematizar en sus proyectos junto con su hermana Delia. Y entonces en ese sentido tenemos ahí un gran volumen de materiales con los cuales nosotros podemos trabajar muchísimo a las nuevas generaciones en Colombia. Manuel, para algunos, fue el más importante pensador de Colombia durante el siglo XX. Esto nos lo dice el historiador Alfonso Múnera Cavadía, que ha sido una de las personas encargadas de defender, trabajar y tener siempre allí todo lo que Manuel logró trabajar. Y muchos otros como Darío Henao Restrepo, que desde la ciudad de Cali han venido también haciendo una gran labor alrededor de la obra de Manuel Zapata Olivella. Entonces, tenemos que comprometernos con trabajar la obra de Manuel y hacerlo con la altura que se requiere. Él fue una persona que trabajó con un rigor profundo todos sus proyectos. Siempre fue absolutamente organizado en lo que hizo y creo que ahí tenemos un gran modelo de hombre humanista, noble, que ayudó a muchos otros a que abrieran caminos. Siempre se cuenta aquel momento en que Manuel Zapata Olivella encuentra a Gabriel García Márquez en la ciudad de Cartagena y le da luces para que entre a trabajar como periodista en esos años en que Gabo había venido de Bogotá un poco asustado en 1948 de eso que se llamó el Bogotazo y que fueron sus primeros pasos en el periódico El Universal de Cartagena, y él lo reconoce más adelante de alguna forma en su biografía. Manuel, así como ayudó a Gabo, también ayudó a muchos otros en Bogotá a que entraran por esa gran puerta de letras nacionales, que publicaran sus primeros cuentos, sus primeras obras y que más adelante pudieran ser reconocidos. En ese sentido también hay que hablar de Manuel como un modelo de hombre, repito, verdaderamente humanista, solidario,
que pensaba mucho en los otros, y eso se refleja en cada una de sus obras. Esa defensa que hace de aquellos grupos humanos de alguna manera marginales, están presentes prácticamente en todas sus obras, en sus cuentos, en sus novelas. Hay que leerlo para saber que Manuel fue un gran defensor de eso y que se destacó también por ser un hombre que defendió los derechos humanos. Ahí, como muestra, podemos hablar de el premio que recibió en París por derechos humanos, aquella obra de alguna manera autobiográfica, Levántate, mulato, que fue traducida al francés y con la cual recibe premio allá en París. Fue premiado fuera de Colombia, en Brasil también fue premiado. Algunos reconocimientos dentro de su país, pero de manera irónica, mucho más afuera que acá en Colombia. Sé que ahora estamos viviendo otro momento distinto de valoración, de reivindicación sobre lo que él hizo, y entonces esta coyuntura de la declaratoria del año Manuel Zapata Olivella es un pretexto que tenemos para no olvidarlo, para continuar trabajando en un largo proceso de lectura de sus obras, y la tarea es que lo podamos acercar a los niños, que en ese relevo generacional podamos ver nosotros la obra de Manuel absolutamente salvada por esas nuevas generaciones. Nos despedimos desde Lorica, la tierra de Manuel Zapata Olivella, y lo hacemos desde un patio de su barrio El Tejar, evocando aquello que Manuel siempre quería, su contacto con la naturaleza, los lugares a los que siempre volvió Manuel, en donde se reencontró con su infancia, en esos años, en esos días cuando estaba al lado de Antonio María, su padre, y Edelmira, su querida madre. Aquí, en estos patios, está vivo Manuel. Muy agradecidos de compartir este gran momento sobre parte de la vida y obra del célebre Manuel Zapata Olivella.